Después de la derrota ante Justin Gaethje, por primera vez en mucho tiempo, hay incertidumbre en el futuro de Ilia Topuria. Durante los últimos años parecía destinado a conquistar cada división que pisara, pero después de la derrota ante Gaethje, se abren varios caminos para su carrera. La primera pregunta es si veremos a Topuria pronto o tomará un descanso prolongado. Después de una carrera tan activa y de conquistar 2 divisiones, no sería extraño verlo tomar un descanso mayor a 6 meses, tal vez hasta de 1 año. Recuperarse bien de todas las heridas que tuvo en esta pelea, recuperarse también en la parte mental, que es muy importante. Ilia salía sintiéndose indestructible y se demostró lo contrario. Ahora bien, si hablamos de cuál es la división ideal para Topuria, en mi opinión, es el peso pluma, no el peso ligero. Sí, ya fue campeón y probablemente no quiera hacer de nuevo un corte hasta las 145 libras, pero si hablamos puramente de estrategia competitiva, yo creo que es el peso donde sus herramientas funcionan mejor. En peso pluma hay menos peleadores con alcance y estatura. Él seguiría siendo uno de los pegadores más fuertes de la división, pero también podría pelear como hizo contra Josh Emmett, a la distancia con jab, cosa que es muy difícil para el peso ligero. En el peso ligero yo creo que se vuelve un poco predecible porque tiene que entrar de manera frontal con esa derecha. ¿Qué peleadores se encontraría en peso pluma? Para mí tienen peleas muy atractivas. Para empezar, una revancha con Volkanovski. En peso pluma se encuentra Diego López, se encuentra Evloev, se encuentra también Jan Silva, por ejemplo. Todos estos son rivales interesantes para Topuria porque representan estilos distintos y él tendría que ajustar su estrategia y podrían responder muchas preguntas que dejó la pelea contra Gaethje. Sin embargo, siendo realistas, lo que parece más probable es que Topuria quiera quedarse en las 155 libras. Probablemente él quiera una revancha contra Justin Gaethje. Yo creo que va a ser difícil que obtenga esa revancha después de cómo terminó la pelea, pero la pelea que más me interesa sería contra Paddy Pimblett. No precisamente porque sea la pelea más difícil, sino porque se vende sola. Existe rivalidad entre ellos, al público le interesa, además de que Paddy Pimblett ya vio la pelea de Justin Gaethje contra Topuria. Paddy Pimblett le gana también en alcance a Topuria. Entonces sería interesante ver cómo ajusta cada uno en esa pelea con un peleador que también perdió contra Justin Gaethje. Además que no sabemos cuántas peleas le queden a Ilia Topuria. Él ha mencionado que no le quedan muchas peleas dentro del deporte. Entonces esa pelea habría que realizarla sí o sí por la rivalidad, por el interés, por los estilos. Ver que también Pimblett es un tipo que resiste muchos golpes. Vieron cómo lo golpeó Justin Gaethje y cayó y se levantó. Es muy resiliente. Entonces verlo contra Topuria, sabemos que podría recibir algunas combinaciones y también lo podría trabajar de lejos con los jabs y contragolpeándolo con los uppers o ganchos de izquierda. Entonces sabemos que podría ser una pelea no solo interesante por la rivalidad que existe fuera del octágono, sino también estilísticamente sería un gran combate. Otra posibilidad importante sería Charles Oliveira. Oliveira sigue siendo uno de los nombres más importantes de la división y una pelea entre ellos sería muy atractivo para los aficionados, sobre todo después de la derrota de Topuria ante Justin Gaethje. También habría que considerar al ganador entre Conor McGregor y Max Holloway. Son peleas de mucho interés mediático que no pondrían a Topuria a pelear por el título de manera inmediata, pero que sabemos que se venderían solas. Imagínense un Conor McGregor después de haberle ganado a Max Holloway contra Ilia Topuria en su regreso, o Max Holloway en revancha contra Ilia Topuria en peso ligero después de haber sido derrotado por Justin Gaethje, a quien Max Holloway noqueó. Estas serían las mejores peleas, en mi opinión, que podría tener Topuria para su regreso en el peso ligero. Y aquí viene otra pregunta importante: ¿debería Topuria subir a peso welter? Antes de la pelea con Gaethje, esa idea parecía un poco más realista, aunque no del todo, pero después de ver la pelea con Justin Gaethje, casi que se esfumó el sueño. No digo que sea imposible, de hecho, hay algunos enfrentamientos que podrían favorecerlo. Por ejemplo, Belal Muhammad, que no es tan alto, no llega al 1.80, entonces la distancia no sería tanto un problema. Además que por la guardia zurda, también los rectos de Topuria podrían entrar fácilmente. Lo mismo con Islam Makhachev. Esa no es que sea una pelea fácil para Topuria.
pero yo no lo descontaría de la pelea, porque Makhachev es verdad que es más alto que Topuria, por unos 8 centímetros, pero el recto de Topuria sí podría generar daño, porque la guardia de Makhachev también es zurda. Sabemos que Makhachev ha mejorado su striking, pero serían peleas en el peso welter que pudieran favorecer un poco a Ilia Topuria. Pero de ahí en fuera, casi que párale de contar. No me quisiera imaginar, por ejemplo, a Carlos Prates, que le podría pegar desde el otro lado de la avenida un jab, o con Ian Garry. Me cuesta imaginármelo rompiendo la distancia. No digo que no lo pueda hacer. Ilia es un gran peleador y seguramente mejorará en su juego, pero en este momento lo veo muy complicado. Por eso, si me preguntan cuál es la mejor decisión para Ilia Topuria después de esta derrota, realmente veo dos caminos viables: regresar a peso pluma y dominar la división. En mi opinión, Ilia podría ser el GOAT de peso pluma sin lugar a dudas, o quedarse en el peso ligero y buscar peleas gigantes, como lo son Pimblet, el ganador entre Conor y Holloway, Charles Oliveira, una revancha, o por qué no también la revancha contra Justin Gaethje. Lo que sí creo es que después de la derrota contra Justin Gaethje, el sueño del peso welter se ve mucho más lejano. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué sigue para Topuria? Escríbanlo en los comentarios. No olviden suscribirse y compartir para seguir hablando de peleas aquí en la esquina de combate. Nos vemos.